Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la enseñanza que le he titulado El que no recoge desparrama. Vamos a rogarle al Señor que nos vaya guiando a lo largo de la enseñanza para poder grabar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Él nos quiere decir. Padre, que tu Espíritu Santo nos asista en este tiempo, guiándonos y mostrándonos esas verdades que están ahí en tu palabra y que necesitamos aprenderlas cada vez de una forma más profunda. Yo te ruego, Señor, que estemos más que dispuestos para llevar a la práctica lo que recibimos, que no se quede solo en un conocimiento muerto, sino que podamos dar fruto, Dios, en lo que tú nos enseñas, en el nombre de Jesús. Amén. La cita base para esta enseñanza la encontramos en Mateo 12:30. Voy a leer primero en la Reina Valera. 12:30 de Mateo dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este mismo pasaje lo quiero leer en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Se lee así en esta traducción: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Quiero comenzar con una pregunta de la enseñanza de hoy. ¿Qué tan a favor estamos del cristianismo, del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan a favor estamos? ¿Cuál es la postura en esta guerra interminable entre el bien y el mal? ¿De qué lado estamos? ¿Acaso seremos neutrales? Es la pregunta con la que quiero comenzar. La Biblia nos enseña que no existe terreno neutral entre el bien y el mal, ya que nuestro Señor Jesucristo ha ganado la batalla, y en la historia que nos narra la Escritura, la victoria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo eternamente y para siempre. Todos sus adversarios serán puestos debajo de sus pies. Así que no existe terreno neutral. La cita que acabamos de leer en Mateo 12 nos dice que si no estamos activamente a favor de Cristo, entonces estamos en su contra. Son sus palabras, es su criterio de nuestro Señor. En asuntos de la fe no podemos ser neutrales. En circunstancias diferentes podemos ser neutrales. Por ejemplo, cuando un juez está en un litigio, ambas personas se acusan los unos a los otros, y esa persona tiene el deber de ser neutral para escuchar ambas partes a fin de dar una resolución, de emitir un juicio precisamente. Pero en asuntos de la fe, repito, no podemos ser neutrales, no podemos decir sí estoy a favor del cristianismo, pero también estoy a favor de otras cosas. No se debe, no se puede. Así que el que es neutral piensa que puede estar en medio, que puede aceptar ciertas cosas, pero a la vez puede rechazar ciertas cosas. Esta postura de ser neutral surge del pensamiento de que es posible que exista la manera de ser aceptado por Dios sin involucrarse activamente en su reino. Existe ese criterio en muchas personas. Incluso yo creo, voy a hacer estas comparaciones a partir de este momento. A veces se confunde lo que significa ser bueno, por ejemplo. Pensamos con frecuencia que ser bueno es no hacer nada malo. Y un ejemplo lo tenemos en la manera tan común de expresarse de las mamás. Una mamá le dice a su hijo: hijo, pórtate bien mientras estoy fuera de la casa. Lo que la mamá le está realmente diciendo es que no sea malo. Esto es, que no pelee con sus hermanos, que no rompa el cristal de la ventana con el balón, que no ate botes en la cola del gato, que no se coma el helado que ha de guardar para el postre, etc. Muchas veces pensamos y actuamos como dicha mamá. Creemos que no ser malos es equivalente a ser buenos. Pensamos que al no hacer cosas malas ya somos buenos. Así oímos decir a mucha gente: yo no he matado, no he robado, no miento, no cometo adulterio, no estoy haciendo nada malo. Y la persona realmente cree que
en automático ya es una persona buena. Cuando la mamá de la historia que conté vuelve a casa y le pregunta: hijo, ¿has sido bueno? El hijo le responde: sí, mamá, estuve todo el tiempo tirado en el sofá, viendo la televisión, mirando el celular. Pero este hijo no realizó ninguna acción positiva en beneficio de otras personas. El hijo no hizo nada, y porque no hizo nada, él piensa que es una buena persona. Nadie es bueno sobre la base de no hacer nada. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25. Vamos a mirar, por favor, Mateo 25. El versículo 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y perezoso o negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En los versículos del 26 al 30 que acabamos de leer, dedica el Señor Jesucristo, o dice 3 palabras muy fuertes a aquel siervo que no hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. Y nuestro Señor lo llama malo, negligente e inútil. 3 palabras muy fuertes. Porque, insisto, a veces pensamos que porque no hacemos cosas malas en automático ya somos buenos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y creo que, máximo, en estos días que estamos viviendo, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, dice la Escritura. Así que quiero decirle que muchos cristianos no suelen hacer cosas malas. Pero frecuentemente sucede que tampoco hacen el bien a otros. Y la palabra en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Así que podemos decir que esta clase de actitud cae en la categoría de pecados de omisión. Saber hacer el bien y no hacerlo son los pecados de omisión. Omitimos lo que sabemos hacer. Con mucha frecuencia olvidamos que debemos esforzarnos por hacer el bien y no solo preocuparnos por nosotros mismos, no solo esforzarnos por no hacer el mal, que claro, es parte de nuestro deber como hijos de Dios, alejarnos del mal, pero esforzarnos por hacer el bien es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo precisamente, que no podemos tener tantas cosas que Él nos ha dado, capacidades, habilidades, talentos, y no ponerlos a disposición, al servicio de otras personas. ¿Cuántas personas en esta vida se justifican diciendo: yo no le hago mal a nadie, pero tampoco hace ningún bien?
a veces ni al prójimo más próximo. En la vida, amados hermanos, siempre habrá oportunidades para hacer el bien a otros. Siempre, todo el tiempo habrá oportunidades. Y claro, no seremos capaces de resolver los problemas de la gente de manera general, de todos, pero sí podemos esforzarnos por hacer el bien a aquellos que Dios nos está poniendo enfrente y que tienen alguna necesidad emocional, espiritual, material, como sea. Lo que esté en tu poder hacer, lo que tienes en tu poder hacer, hazlo, no te niegues a hacerlo. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña a ser egoístas. De hecho, creo que nuestro Señor Jesucristo lo ejemplificó en toda su vida. Él no vino para ser servido, sino para servir. Lo dijo a sus discípulos. Él se puso a disposición de otras personas. Anduvo haciendo bienes todo el tiempo. En la Biblia se nos enseña a ser generosos, a dar de nosotros mismos, a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestros recursos, a dar de nuestras habilidades y nuestros talentos. Porque si no lo hacemos, entonces estaremos cayendo, insisto, en la categoría de ser como aquel siervo inútil, perezoso y negligente, que no ganó algo más de lo que el Señor ya le había dado. Hay varios pasajes de la Escritura que nos invitan, nos exhortan a hacer el bien en la medida de nuestras posibilidades. Y yo quiero que miremos Gálatas, por favor. En el capítulo 6 de Gálatas, versículo 9 al 10, dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El bien se hará siempre en la medida de nuestras posibilidades. A veces sollozamos por lo que no tenemos, y se nos olvida lo que sí tenemos, con los recursos con que contamos para hacer el bien a otras personas. Quiero poner esta ilustración. Hace algunos años un médico enseñó un curso patrocinado por la Cruz Roja sobre técnicas de asistencia médica en emergencias. Participaron en aquel curso un buen número de damas de la comunidad. Una tarde ocurrió un serio accidente enfrente de la casa de las participantes. Al día siguiente, la señora contaba al doctor cuán agradecida se había sentido en medio de la emergencia por el curso que había tomado de parte de la Cruz Roja. Ella decía: fue horrible, había sangre en el suelo, cuerpos heridos y huesos rotos. Qué contenta estaba por el conocimiento aprendido. El médico le preguntó: caray, ¿pudo usted poner en práctica algunas cosas de las que le enseñamos? Sí, replicó la mujer. Puse mi cabeza entre las piernas y respiré profundamente y nunca sentí que fuera a perder el conocimiento. Qué triste, ¿no? En esta historia, esta mujer dijo: no sentí que fuera a perder el conocimiento en medio de aquella tormenta, en medio de aquel problema, pero no se involucró activamente para ayudar a los heridos. Esto es egocentrismo. Demasiadas veces solemos reclamar nuestros derechos olvidándonos de los derechos de los demás. No queremos a veces caminar la segunda milla, ni siquiera a veces la primera. No queremos ponernos al servicio de los demás, porque eso involucra de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestros recursos y de todo lo que somos. Pero la Biblia nos insiste una y otra vez. Segunda carta a Tesalonicenses 3:13. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Mucha gente a veces se esfuerza en hacer el bien y yo entiendo, no siempre que hacemos el bien las personas responden como quisiéramos. Sin embargo, no por eso tenemos que dejar de hacer el bien. Al contrario, tenemos que esforzarnos. En este pasaje, tanto en el que leímos en Gálatas, dice que no nos cansemos, que continúen. Si ya lo estás haciendo, ese bien a otras personas, sigue con esa misma actitud. Al Señor le agrada, a su tiempo segaremos. Es decir, esto es lo que el Señor quiere de nosotros.
no que te mantengas en una posición pasiva, sin hacer nada, sino que te involucres. Recuerdo aquel pasaje de Pedro y de Juan cuando iban en el horario que habían convenido al templo, ¿verdad?, para orar, y en el templo había una persona que necesitaba tanto el apoyo económico, pero aquella persona también tenía una situación física, era un lisiado. Y cuando aquel cojo vio que venía Pedro y Juan, extendió la mano para ver si le daban alguna limosna, y Pedro y Juan le dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, párate, levántate y anda. Y esas palabras debemos apropiarnos de ese criterio. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Es decir, da lo que tienes, no te preocupes por lo que no tienes, tú da lo que tienes. Esfuérzate en lo que sabes que puedes hacer. No pienses solo en ti mismo. Esto me hace recordar otra ilustración. Un joven muy enamorado le decía a su amada, eran recién casados: María, te quiero tanto que quisiera tener 1000 pares de ojos para mirarte. Quisiera tener 1000 manos para acariciarte. Quisiera tener 1000 bocas para besarte. Quisiera. La esposa joven lo interrumpe bruscamente y le dice: oye, ¿y por qué no usas lo que tienes? A veces nosotros también decimos: si yo tuviera talento para la música, si yo tuviera el don de la profecía, de la predicación, si yo tuviera esto, lo otro, si tuviera recursos suficientes. El Señor nos está interrumpiendo para decirnos: ¿por qué no usas lo que tienes? No estemos sollozando por lo que no tenemos. Reconoce y agradece lo que sí tienes y úsalo para la honra y la gloria de nuestro Señor. No seas neutral, no entres en una pasividad de no hacer nada. Quiero decirte esta frase: una persona que da y se da a sí mismo se siente y se sentirá siempre más satisfecho que aquel que se detiene y que retiene. Eso también nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando alguien nos da algo nos sentimos bien, pero cuando tú das algo te vas a sentir mejor todavía. Nuestro Dios nos concede un río de bendiciones para que tengamos vida abundante. Nos dio su Hijo, nos dio su Espíritu, nos dio su palabra, nos mantiene en su gracia, pero también nos pide que todo esto lo compartamos con otras personas, que no seamos como el mar muerto. Esto me hace recordar otra ilustración. En la tierra de Israel hay dos lagos grandes, que es agua de mar, pero son lagos: el mar de Galilea y el mar muerto. Galilea tiene una cualidad notable, y es que el agua que le llega a la vez la deja salir para fertilizar los campos de aquella región. Por el contrario, el mar muerto absorbe toda el agua que le llega y no deja salir ni siquiera una poca. Por lo tanto, sus aguas son tan salinas que ahí no existe vida. Está tan muerto como lo indica su nombre. Así que no seas como el mar muerto, sé como el mar de Galilea. De lo que te llega, deja salir. Debemos imitar a Jesús, de quien dice la Biblia que él anduvo haciendo bienes todo el tiempo. Lo dice Hechos 10:38, pero también lo dice Hebreos 13:16, que el bien estuvo en nuestro Señor Jesucristo hacer todo el tiempo y que debemos imitarlo. Vamos a Hebreos 13:16 para ver lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto es parte del corazón de la ley, el amor al prójimo. Debemos tener en mente hacer el bien y a quién hacérselo. Así que no nos confiemos en que porque no hacemos cosas malas ya estamos del otro lado, porque también se nos dice
que debemos practicar, las cosas buenas que debemos hacer. Y yo estoy seguro que tú ya sabes muchas cosas buenas que puedes hacer, pero que a veces nos detenemos. La pensamos para hacer el bien a otras personas. No te detengas, no permitas que los pensamientos de duda, de temor, como aquel siervo que por miedo no invirtió las cualidades y habilidades que el Señor le había dado, no las invirtió en su reino. Él simplemente fue y enterró lo que sabía. El bien que sabía hacer lo fue y le enterró. No seas como ese siervo, sé como aquel siervo que multiplica el bien que hace, lo multiplica, y de esta gracia va a seguir recibiendo de parte de nuestro Señor. Así que yo quisiera hoy terminar con una oración por todos nosotros, para que el Padre nos ayude a hacer el bien en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, que estemos más que dispuestos a mirar que podemos hacer el bien a otras personas de formas diferentes. Siempre habrá a nuestro alrededor, Señor, gente que tú pondrás para que nosotros podamos ser empáticos y solidarios con ellos. Ayúdanos a hacer de ese modo como tú eres, nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo agradecemos y pedimos en su nombre. Amén. Que el Señor te bendiga.